Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Tenemos una invitada especial. El día de hoy vamos a hablar sobre los opioides mayores y menores. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción. Los opioides mayores son un grupo de analgésicos que se usan para tratar dolor intenso o severo en situaciones de dolor agudo o crónico, mientras que los opioides menores son un grupo de analgésicos de menor potencia utilizados para tratar el dolor leve y moderado. Vamos a dar paso a nuestra invitada especial que tenemos aquí el día de hoy. Buenos días, chicos. Soy Rosario Gómez de la Torre, soy enfermera jubilada, trabajé 40 años en la salud pública. De esos 40 años, 15 años los trabajé dentro de los hospitales, es decir, en práctica clínica, en neurología, neurocirugía, cuidados intensivos, neonatología. Los últimos 25 años los hice en la salud comunitaria y en la epidemiología, de manera que estoy un tanto desactualizada de la práctica clínica. Muy gustosa de estar en esta entrevista lo que les pueda contestar de acuerdo a ya experiencias algo olvidadas. A continuación vamos a comenzar con la entrevista. Nuestra docente va a responder unas preguntas sobre el tema de los opioides. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Jenny Collago y la primera pregunta para usted es, para usted, licenciada, ¿qué son los opioides menores y mayores? Bueno, los opioides menores son medicamentos que se utilizan para calmar dolores leves y moderados, como por ejemplo podría ser el tramador y la codeína. Y los opioides mayores son medicamentos ya mucho más fuertes para calmar dolores intensos, dolores muy duros que a veces sobrepasan el umbral de resistencia de cada uno de los pacientes. De acuerdo a su experiencia profesional, ¿en qué servicios hospitalarios se administran más los opioides mayores? De acuerdo a mi experiencia profesional en medicina interna en uno de los hospitales en donde yo trabajaba, estaba incluida la oncología. Era una medicina interna, pero que incluía muchas especialidades como cardiología, neumología, oncología y algunas otras especialidades en el mismo piso. Los opioides mayores los utilizábamos sobre todo en los pacientes de oncología, debido a que la intensidad del dolor es demasiado fuerte y los opioides menores no llegaban a calmar sus dolores. Buenas tardes, mi nombre es Vlad Cadencia y le voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Qué cuidados de enfermería considera usted que se deben aplicar en la administración de estos medicamentos opioides y mayores? En primer lugar, la observación permanente de los pacientes luego de haber administrado el medicamento, porque pueden darse reacciones adversas en el estado de salud en general. Hay pacientes que con el tramadol presentan fuertes mareos y pérdida del equilibrio. Obviamente son pacientes que la mayoría están en cama. Sin embargo, hay que observar permanentemente sus reacciones. La toma frecuente de signos vitales es otra de los cuidados. Si es que el paciente que de hecho debe estar con venoclisis, el cuidado de la venoclisis, que cuando hay alguna situación en que la venoclisis pierde el catéter, se infiltra y demás, puede ocasionar hematomas en el paciente, y esos frecuentes pinchazos para tratar de canalizar una vía a veces pueden ser peligrosos con el desprendimiento de trombos pequeños que podrían
profundizar los cuadros de los que está padeciendo ese paciente según el diagnóstico. Licenciada, ¿usted podría contarnos una experiencia del uso de estos medicamentos al ser administrados a los pacientes? Bueno, hay algunas experiencias sobre el uso de la morfina en pacientes oncológicos. El hecho de que se pueda administrar una sobredosis de morfina podría ocasionar también una profundización del cuadro del paciente oncológico. En una entrevista un tanto similar, les explicaba que en una experiencia de uno de los hospitales, que bueno, no entran en los cuidados de enfermería regulares directamente con el paciente que está utilizando este medicamento fuerte, pero también nosotros tenemos que tener cuidado en la custodia de los medicamentos, sobre todo de estos medicamentos que causan adicción, como la morfina y el fentanilo. En una de las ocasiones, felizmente yo no estuve de guardia ese día, un paciente que utilizaba morfina, eh, no sé cómo salió del hospital, rompió la vitrinita en donde estaba con llave la morfina, había sido adicto a la morfina y se extrajo algunas ampollas de este medicamento. Entonces, no está dentro de los cuidados directos al paciente, pero también nosotros tenemos que cuando hacemos nuestra valoración y ya sabemos que es un paciente adicto, tenemos que también vigilar ese aspecto. Profe, muy buenas tardes. Me presento, soy Andrés Núñez y yo le voy a hacer una pregunta un tanto a su opinión, ¿ok? A su punto de vista, ¿qué cree que sucedería en la comunidad por el mal uso de opioides mayores o menores? Bueno, sobre la pregunta que me has realizado, yo creo que la adicción a los opioides mayores está cada vez más fuerte en algunos países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la adicción al fentanilo está cobrando niveles incontrolables. Tenemos comunidades tomadas ya por el consumo de fentanilo que se los conoce comúnmente a los adictos como los adictos zombies, que son los adictos a este fuerte medicamento. Adicional a esta adicción, que obviamente es el deterioro total de la vida de esas personas y de sus familias, también está el negocio del tráfico de la droga, ¿no? Para adquirir ese fentanilo, ustedes saben que hay grandes empresas que trafican con la salud de las comunidades, con la salud de las poblaciones, con el único fin de acumular muchísimo dinero, y hay infiltración narcotráfico de estos opiáceos en las poblaciones mundiales. Obviamente esas comunidades aún creo que no han llegado a nuestro país al consumo grande del fentanilo, pero estamos como muy en riesgo para esa trágica adicción. Listo, muchas gracias por toda la información brindada, a todas las preguntas que le hemos realizado, profe Rosario. Esperamos que en una próxima visita pueda también respondernos algunas preguntas y
Bueno, nuevamente esto nos ayuda a concientizar de que el mal uso de los opiáceos, o ya sean mayores o menores, nos va a realizar un problema a la salud, no solo a nosotros, también a la salud de todo el mundo y en especial a nuestras familias. Y bueno, con esto terminamos todo esta sesión y le agradezco nuevamente por su información. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Mache y como conclusión de lo que dijo la licenciada Rosario Gómez de la Torre, el uso de opioides, tanto mayores como menores, es fundamental en el manejo del dolor en diversas áreas médicas, especialmente en pacientes con padecimientos graves como los que son los oncológicos, en quienes el dolor es severo. Sin embargo, estos medicamentos requieren una administración y un seguimiento cuidadoso debido al riesgo de efectos adversos y de adicción. La Licen compartió su experiencia y mencionó que en el hospital donde trabajaba se usaban opioides mayores como la morfina, particularmente en el área de ognología, donde los pacientes presentaban dolores intensos que los analgésicos menores no lo lograban calmar. Ella interpretó la importancia de la observación constante de los pacientes tras la administración de opioides, ya que pueden producirse reacciones adversas como mareos, pérdida del equilibrio y problemas en el estado en general de la salud. Asimismo, relató haber conocido casos en los que la adicción de la morfina llevó a pacientes a romper vitrinas en el hospital para acceder a este medicamento, lo cual resalta la necesidad de un control estricto de los opioides y de vigilar comportamientos de dependencia de los pacientes. Además comentó que la adicción de opioides mayores como el fentanilo ha alcanzado niveles alarmantes en países como en Estados Unidos, donde las comunidades enteras están afectadas por esta sustancia, generando una grave crisis social y también una crisis de salud. A estas personas afectadas severamente por el abuso de opioides se les conoce en algunos casos como adictos zombies, debido al deterioro extremo de su salud física y mental. Eh, Esta condición o adicción no solo es un problema de salud pública, sino también un riesgo para la estabilidad de las comunidades afectadas, ya que la adicción a opioides como el fentanilo está alimentada por el tráfico ilegal de drogas que estamos hoy en día, que eso se le ve mayormente y que en algunos ven una oportunidad económica sin importar el impacto devastador en las poblaciones. Si bien en algunos países esta crisis ya está descontrolada, aún estamos a tiempo de evitar una situación similar en otras regiones. Por lo tanto, resulta esencial asegurar un manejo responsable y ético de los opioides en contextos clínicos y reforzar la educación sobre su uso adecuado para proteger la salud pública y mitigar los riesgos asociados al uso de estos potentes medicamentos.